conjunto, que es un esfuerzo que estamos realizando entre ambos programas de posgrado para, bueno, para mostrar las diferentes, el trabajo de investigación que realizan los profesores que están adscritos a ambos programas y establecer rutas de colaboración, como ya mencionaban hace rato el doctor Edgar y el doctor Raúl. El día de hoy precisamente tenemos como invitado al doctor Edgar Omar Castrejón González, quien amablemente aceptó nuestra invitación para participar en el seminario. El doctor Edgar Omar, pues es profesor investigador aquí en el Departamento de Ingeniería Química, hizo su doctorado, obtuvo aquí su grado de doctor en el Instituto Tecnológico de Celaya en el 2010 y bueno, participó en concursos de ciencias básicas, en la Olimpiada de Química, ha tenido varios reconocimientos como el Premio Martínez Abella en 2002 al mejor estudiante de Ingeniería Química de su generación, el reconocimiento a los mejores estudiantes de Ingeniería en México otorgado por el ANFEI, el Premio J.M. Smith en 2004 otorgado al estudiante con el promedio más alto en el posgrado de aquí del Tecnológico de Celaya, y recientemente, bueno, de hecho el semestre pasado fue reconocido como el profesor mejor evaluado del Departamento de Ingeniería Química. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, tiene perfil deseable en el PRODEP y es revisor en varias revistas como la Revista Mexicana de Ingeniería Química, Applied Physics, Chemical Engineering Research and Design, entre otras, y ha publicado 30 artículos indexados en el JCR y más de 40 artículos en extenso en memorias de congreso. Ha formado a 14 estudiantes de posgrado y trabaja las líneas de investigación de simulación molecular de fluidos complejos y materiales compuestos y procesos de separación combinados con reacción química. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar, ahí tenemos en pantalla el tema de su conferencia, es uso de dinámica, permítanme un segundo. Uso de dinámica molecular para determinación de propiedades en fluidos y materiales compuestos. Pues, Edgar, una vez más, muchas gracias por apoyarnos con tu conferencia del día de hoy y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias Fabián por la invitación, gracias a todos por este gran esfuerzo que se está realizando. Vamos a iniciar con la plática que tengo preparada en este momento. Lo que les voy a platicar va a ser, lo voy a dividir en 5 partes, ¿no?, principales. Primero les voy a mencionar alguna introducción muy general, muy breve de lo que es la dinámica molecular. Después voy a platicar acerca de pues algunos sistemas de fluidos complejos que hemos analizado, que hemos simulado. Después vamos a ver un sistema en particular que son los materiales compuestos, que consistirá en ver cómo es la interacción de un biopolímero que es el quitosan con nanotubos de carbono, y posteriormente hablaremos de los líquidos iónicos de manera muy breve, ¿no? Entonces son como casos de estudio los que quisiera abordar en esta presentación, y al final vamos a ver algunos comentarios finales. Bueno, para empezar, la técnica que nosotros utilizamos en nuestro grupo de investigación se llama dinámica molecular. Esta herramienta, pues, es un tipo de simulación por computadora donde lo que intentamos es imitar el movimiento de las moléculas, ¿no? Ese es el objetivo principal para poder nosotros obtener propiedades en esta tipo de herramienta que manejamos. Entonces, para imitar ese movimiento de las moléculas, pues necesitamos ecuaciones que puedan predecir movimientos como enlaces o en este caso la interacción de enlaces, la interacción de ángulos diedros, ángulos impropios, interacciones coulómbicas, interacciones entre partículas enlazadas y no enlazadas, etcétera. Entonces, pues todo se reduce pues a ecuaciones que hacen que ese movimiento
pues se acerque a la realidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es generar trayectorias, una trayectoria, es decir, el movimiento de las moléculas en un determinado tiempo, para, con esta trayectoria nos va a servir mediante técnicas pues de muestreo basado en mecánica estadística, determinar las propiedades pues, que son de nuestro interés. Para esto nos basamos en la segunda ley de Newton para calcular posiciones y velocidades en cada instante. Entonces se van resolviendo estas ecuaciones diferenciales paso a paso para cada átomo en sus 3 direcciones y para las 3 velocidades. Entonces, que en cada átomo tendríamos 6 ecuaciones diferenciales para poder tratar de imitar ese movimiento, y esto se traduce pues, en sistemas un poco pesado de simular después, ¿no? Si son sistemas muy grandes. Las etapas que están involucradas en dinámica molecular son una parte que es la inicialización. La inicialización, lo que nosotros definimos son todas las condiciones iniciales, tamaños del sistema, las variables que van a estar fijas, temperatura, presión, número de partículas, etcétera. Posiciones iniciales, les comentaba, los potenciales de interacción que vamos a tener. Una vez que se haya hecho esta inicialización, lo que sigue es una etapa de equilibración. En esta etapa de equilibración lo que se hace es empezar a resolver esas ecuaciones diferenciales para el movimiento, pero nosotros lo que vamos midiendo son propiedades, por ejemplo, la energía, ¿no? La energía del sistema. Esa energía del sistema, tenemos que llegar a un sistema en estado estable para decir que ya estamos en la equilibración. En ese momento ya podemos empezar a medir propiedades, ¿no? Entonces, estas etapas, que voy a detallarlas un poquito más adelante, son las que están involucradas en dinámica molecular: inicialización, equilibración, producción y análisis. La etapa de inicialización, como les comentaba, pues definimos esas posiciones iniciales y los potenciales de interacción molecular. ¿Qué son esos potenciales de interacción? Pues son las ecuaciones que nos van a regir para que se lleve a cabo ese movimiento. Es decir, si, por ejemplo, aquí en este sistema donde tenemos agua, tenemos nosotros, voy a poner, ok, ya estamos. En este sistema donde tenemos nosotros agua, tenemos un átomo de oxígeno, átomos de hidrógeno, y si ustedes se fijan, se están moviendo y están interactuando unas partículas con otras. Tenemos un ángulo, tenemos enlaces. Todos esos movimientos se tienen que ver reflejados en un potencial de interacción. Ese potencial de interacción es un ejemplo. Este es un ejemplo de un potencial de Lennard-Jones, donde tenemos cómo es que interactúa una partícula con otra, una esferita con otra, si así lo queremos ver. Este sería el comportamiento, ¿no? del potencial Lennard-Jones. Entonces, aquí el potencial Lennard-Jones lo que nos dice, o este comportamiento, lo que se traduce es que tenemos una parte atractiva y una parte repulsiva. La primera parte que tenemos aquí es la parte repulsiva, y la otra parte, a partir del mínimo, es una parte atractiva. De manera que si estas esferitas se acercan mucho entre sí, pues se van a repeler, pero si se alejan después de determinada distancia, se van a empezar a atraer. Si este es un potencial de los más sencillos que existen para tratar de simular el comportamiento, de representar el comportamiento en el movimiento de estas dos átomos, si los podemos llamar de alguna manera. Los potenciales de enlace, por ejemplo, aquí hay un caso, ¿no? Es el potencial Fene. El potencial Fene. Este potencial, lo que me dice, o la idea de este potencial, es representar enlaces de una manera que son, que puede reproducir, por ejemplo, el comportamiento de los polímeros, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de ecuaciones, las cuales pues se van adicionando para generar un potencial ya complejo que tenga ángulos, que tenga enlaces, que tenga interacciones colómbicas, que tenga ángulos diedros, que tenga toda la geometría y todos los tipos de movimientos que pueden tener las moléculas, y todo eso pues se ve representado en el potencial, ¿no? Si nosotros hacemos la derivada parcial del potencial o el gradiente del potencial, vamos a obtener el negativo, es la fuerza de interacción. Entonces, en eso es en lo que consiste más o menos la simulación, ¿no? Estar
simulando esta fuerza que es igual a masa por aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo, y esas son las ecuaciones que se van a estar resolviendo. Este tipo de ecuaciones son las que se van resolviendo, son ecuaciones vectoriales porque estamos hablando de 3 direcciones y 3 velocidades, es lo que habíamos comentado. Entonces, en la etapa de equilibración lo que se hace es resolver esas ecuaciones y empezar a monitorear la energía. Y esa energía, si se fijan, al principio es una energía muy alta, después esa energía pues se va estabilizando, y el momento en que llega esta estabilización, nosotros ya cumplimos la etapa de equilibración. Posteriormente, este valor va oscilando alrededor de un valor constante, y entonces ya nos encontramos en la etapa de producción. En esa etapa de producción, entonces ya podemos empezar a calcular propiedades, porque ya no van a estar variando con respecto del tiempo, como lo haría anteriormente, antes de que se equilibrara el sistema, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea general de una simulación. Se empiezan a calcular después ya las propiedades, y esas propiedades se hace un análisis estadístico. El primer caso que nosotros empezamos a estudiar fue la parte de fluidos complejos, ¿no? Que son pues materiales que no siguen la ley de viscosidad de Newton. Algunos ejemplos son estos que tenemos aquí: polímeros fundidos, geles, soluciones micelares, metales, alimentos. Los líquidos iónicos, algunos son fluidos complejos, otros no. Y actualmente estamos revisando los solventes eutécnicos profundos. Ejemplos de fluidos, cómo se verían fluidos complejos, es ¿no? Cuando tenemos un fluido complejo que sale a través de un orificio, tenemos un efecto de hinchamiento. Esto, por ejemplo, si ustedes lo verían con agua, pues no ocurre, ¿verdad? El agua se ve como una geometría cónica que se va adelgazando, y en este caso no, hay un efecto de hinchamiento. Este es otro efecto, que es el efecto Weissenberg. Cuando se empieza a poner en agitación, lo que se hace aquí, lo que ocurre es que el fluido empieza a reptar por el agitador en lugar de formarse un vórtice. Esto ocurre por las diferencias en los esfuerzos normales que generan los fluidos complejos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en estos fluidos complejos es tratar de imitar lo que ocurre en un reómetro. En un reómetro nosotros tenemos cilindros concéntricos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas otras geometrías más, pero imaginemos que en un reómetro tenemos esta aguja, y dentro del cilindro, pues la parte roja es el fluido. Ese fluido, al moverse el reómetro, pues empieza a moverse con una parte que está fija, que sería la parte externa del cilindro, o el recipiente donde se deposita el fluido, y lo que se está moviendo sería la aguja del reómetro. Esto nosotros lo podemos representar en un movimiento como flujo tipo Couette, o flujo de corte simple, donde una de las plaquitas empieza a mover y se genera un perfil de velocidades. La idea es reproducir un fenómeno como este, pero a nivel de dinámica molecular. Para eso utiliza dinámica molecular fuera del equilibrio. Entonces, si nosotros nos imaginamos que tenemos, por ejemplo, un polímero, lo que se hace aquí es que al empezar el movimiento, esas cadenas poliméricas empiezan a extenderse y generan un esfuerzo. Ese esfuerzo tienden a deformarse, ¿verdad? Las cadenas tienden a cambiar de su estado de relajación, y ese efecto genera esfuerzos normales. Esos esfuerzos normales los podemos ver representados aquí. Entonces, por ejemplo, en su estado relajado, las cadenas poliméricas están pues enredadas, ¿verdad? Así todas en un estado relajado. A la hora de generar el esfuerzo, se empiezan a estirar, y ese estiramiento lo que genera son estos esfuerzos normales en dirección, perpendicular y en dirección axial. Y bueno, eso a su vez, la idea es pues verificar cómo es esa curva de flujo cuando estos fluidos complejos empiezan a moverse, ¿no? Una curva de flujo típica para estos materiales, pues tenemos una región de viscosidad constante que se podría asociar a un estado de relajación. Luego viene una etapa de adelgazamiento viscoso, donde, se fijan, tenemos nosotros la viscosidad aquí tabulada en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos la tasa de corte, que se traduce como la velocidad con la que fluye el fluido en este caso. Entonces, el adelgazamiento viscoso es asociado a un estiramiento o una alineación de las cadenas, y posteriormente viene una segunda región newtoniana de viscosidad constante. Lo que hacemos nosotros es determinar, pues, con simulación, estas funciones, ¿verdad? Esas funciones de material, que así se denominan,
para obtener algunos parámetros riológicos. Nosotros es importante obtener el tensor de presión, que sería una de las mediciones que hacemos en la etapa de producción. Y aparte de determinar la viscosidad con este tensor de presión, podríamos extender el cálculo, también se pudiera calcular tensión superficial, ¿no? Con algunas de las componentes del tensor de presión. Se utiliza esta ecuación del virial para determinar el tensor de presión, y la ecuación de viscosidad que nosotros utilizamos es esta, ¿no? El negativo que corresponde al tau XY entre la tasa de corte nos da la viscosidad de corte. Así también podemos calcular pues coeficientes, el primer coeficiente normal de esfuerzos con estas ecuaciones que también nos sirven algunas de las componentes del tensor de presión para calcular el primer coeficiente y el segundo coeficiente normal de esfuerzos. Y bueno, esas serían algunas de las propiedades que nosotros intentamos medir. Otra de las cosas que nosotros medimos son dispersión de luz. En la dispersión de luz, experimentalmente lo que ocurre es que se hace incidir un haz, y ese haz incidente es dispersado. Se dispersa dependiendo de la estructura que tenga aquí la solución, ¿sí? No sé si alguien me quiera comentar algo. ¿Escucho el micrófono? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Se hace incidir este haz, y este haz es desviado dependiendo de la estructura que tengamos aquí, y esa desviación del haz es detectado mediante un fotodetector. Visto en 2D, pues sería este haz incidente, es un haz dispersado. La diferencia entre el haz incidente y el haz dispersado sería el vector de dispersión, y ese es el vector de dispersión que se utiliza para hacer un patrón de dispersión. Nosotros con simulación hemos hecho reproducido estos efectos o estos fenómenos utilizando algo que se llama el factor de estructura, ¿no? Que pues, se basa en las densidades locales que tienen las partículas, y nosotros esas densidades locales nosotros las podemos calcular. El programa pues ya está definido, que se hace una transformada de Fourier y se calcula mediante una expresión, se calcula estas densidades locales y el factor de estructura a través de la identidad de Euler en este caso, ¿no? Entonces, este factor de estructura pues, nos sirve para ver cómo es la estructura de los materiales o de los fluidos que estamos analizando. Otra de las propiedades que medimos es el radio de giro. El radio de giro se utiliza para ver, por ejemplo, en una cadena polimérica qué tan extendida o qué tan relajada o comprimida está una molécula, ¿no? Es como una distribución másica de la molécula. Entonces, el radio de giro, pues nosotros lo calculamos también a partir de componentes del momento de inercia. Y bueno, están aquí las ecuaciones. Si a alguien le interesa ver más esto, les puedo mandar algún material. Pero bueno, la idea es que calculamos, y esto nos sirve para determinar también cómo es la estructura de los fluidos, ¿no? Otra de las propiedades que nosotros calculamos, bueno, es cuando nosotros sometemos los sistemas a dinámica molecular fuera del equilibrio, se resuelven unas ecuaciones que es un algoritmo propuesto por Lise y Edwards, que esto se traduce en lo que les muestro a continuación. Tenemos una caja de simulación, y esta caja de simulación, normalmente como los sistemas son muy pequeños los que simulo, pues la idea es generar cajas periódicas, es decir, rodear esta caja con imágenes periódicas en las tres direcciones, ¿sí? Pero cuando queremos generar un flujo, lo que se hace es, en lugar de que la caja periódica en el eje Y, en la caja periódica que está por encima, esté justo encima, se hace una caja periódica, pero hacia adelante, ¿no? Dependiendo de la cantidad o del flujo que yo quiera mover. Y en la parte inferior es al contrario, es hacia atrás. Entonces, con esto nos generamos nosotros un flujo que tiene un perfil lineal, ¿no? Y esa sería la idea. La otra equivalente a este algoritmo de condiciones periódicas de Lise y Edwards es empezar a hacer deformaciones en la caja, en una caja de simulación. Y bueno, esto nos genera el flujo, pues en este caso, el flujo de corte simple, que es el que ocupamos para calcular las propiedades que nos interesan, ¿no? Propiedades reológicas y la curva de flujo.
Entonces, el primer caso que nosotros analizamos fueron cadenas lineales muy sencillas, son esferitas conectadas con enlaces, son esferitas que se pudieran considerar como que dentro de esta esferita hay un pedazo de cadena. A esto pues se utiliza, es como un modelo tipo coarse-grained para representar polímeros y están conectados por un potencial, por un enlace de tipo Fene. Entonces, las interacciones nosotros las definimos con los potenciales de Lennard-Jones, esto se metió en solución y bueno, hay algunos detalles aquí en la simulación. La idea de esto pues es tratar en ese tiempo pues de representar el comportamiento de los polímeros y ver cómo es pues esa curva de flujo, ¿no? Y estos fueron los resultados. Si ustedes se fijan, logramos reproducir la curva de flujo de un polímero, ¿no? Obviamente aquí pues las unidades, como el sistema es un sistema adimensional, un sistema Lennard-Jones, pues no tiene sentido la magnitud, digamos, de estos valores de la viscosidad, ¿verdad? No está asociado, pues, por ejemplo, el 1 no son centipoas, no tenemos unidades, son unidades reducidas. Pero aquí lo que nos interesaba es precisamente ese comportamiento cualitativo, donde tenemos la primera región newtoniana y después un adelgazamiento viscoso para diferentes concentraciones en el polímero en solución. Y esto, pues, cada uno de estos cuadritos que tenemos aquí representados es una simulación pues que sí tarda. En este caso ya son sencillas estas simulaciones, van a tardar unos 4 o 5 días, ¿no? Cada puntito para sacar los resultados. No son tan pesadas las simulaciones. Entonces, nosotros vimos que ocurría un adelgazamiento viscoso a partir de más o menos 10 a la menos 3. Y eso mismo nosotros lo revisamos aquí en la parte del radio de giro y vemos cómo se incrementaba el radio de giro a partir precisamente de esa tasa de corte. Entonces vimos cómo es que con esta curva podemos pues decir que las cadenas empezaban a estirar y eso es lo que provocaba el adelgazamiento viscoso. Entonces fue lo que observamos en este caso, calculamos factores de estructura y esos factores de estructura, cuando tenemos círculos concéntricos, pues se ven, decimos que hay isotropía, las cadenas no están ordenadas. Cuando se empieza a deformar estos círculos concéntricos, se dice que existe anisotropía. Entonces se forman, por ejemplo, aquí a tasas de corte ya más grandes, se empiezan a formar picos ya bien definidos en ciertas regiones del patrón de dispersión. Y eso lo que nos indica pues, es que tenemos anisotropía en la solución, lo cual corrobora la alineación de las cadenas, ¿no? Entonces, juntando, digamos, la parte de la curva de flujo con las estructuras que pudimos ver en las cajas de simulación y los factores de estructura, esto nos permitió relacionar cómo una propiedad macroscópica, que es la viscosidad, se puede explicar a través del comportamiento microscópico. Entonces, ahí hay una complementación interesante de este tipo de estudios, ¿no? Otro de los sistemas que hemos analizado son micelas. Las micelas están formadas por surfactantes, que en realidad, pues más que micelas son agregados, lo que estábamos por ahí simulando. También simulamos en ese tiempo unas moléculas tipo coarse-grained, o sea, de grano grueso, donde una esferita roja representa la cabeza hidrofílica y las esferitas de color azul o morados representan el tallo hidrofóbico. Aquí lo que quisimos ver es qué pasa si esto lo ponemos en solución acuosa, que son esferitas, tratando de simular acuosa, o que sea afín, el solvente afín a las cabezas, y ir variando la mezcla de agua y aceite, tipo agua y tipo aceite, ¿no? No los puedo llamar agua y aceite, pero pues, para fines prácticos de la explicación sí, así lo voy a llamar. Entonces, por aquí están todos los parámetros que utilizamos para la simulación. Entonces, lo que hicimos fue determinar a diferentes concentraciones de aceite cómo era la conformación de los agregados que se formaban. Y aquí vimos cómo había, pues, cuando tenemos pura agua, vemos estos agregados en formas de gusanos, y luego cuando empezamos a agregar aceite, el aceite se empezó a encapsular dentro de los agregados hasta formar una bicapa invertida, ¿no? Aquí ya tendríamos 70% aceite. Esto de aquí lo sometimos a flujo también, y lo que generamos fue ahora una curva de flujo de esta manera. Esta curva de flujo, pues que también ya había sido reportada anteriormente, tenemos una región newtoniana, adelgazamiento, y luego viene un engrosamiento, ¿no? A altas tasas de corte.
y aquí pues se propone un modelo rheológico para pues, ajustar estos datos. ¿Ok? Ahí están la explicación de cada uno de los parámetros de ese modelo rheológico que se propuso para poder ajustar los datos que se generaban en este tipo de sistemas. Las estructuras que se sometieron a flujo pues se ven más o menos aquí a diferentes tasas de corte. Vemos cómo, esta es la dirección del flujo, ¿verdad? Esta es la dirección del flujo aquí. Entonces vemos cómo tenemos a bajas tasas de corte la estructura que se empieza a orientar y después se rompe totalmente. Aquí ya están las partículas totalmente alineadas, las moléculas están totalmente alineadas en dirección del flujo. ¿Sí? Bien, ya una vez que realizamos estos sistemas, pues ya lo que seguiría pues es analizarlo ya a un nivel un poquito más detallado, ¿no? Ya a nivel atomístico. Entonces dijimos, bueno, ya no vamos a hablar de grano grueso, sino que ya nos vamos a todos los átomos. Ok, entonces en todos los átomos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que definir, primero, pues buscar un sistema de surfactantes en solución acuosa, y el que elegimos fue el dodecil sulfato de sodio, que es muy común, ¿verdad? Muy utilizado en solución acuosa, y entonces lo que tenemos como modelo molecular son átomos de carbono y tenemos los átomos de hidrógeno unidos a cada uno de ellos, y tenemos una cabeza que ahora ya lo vemos aquí conformada por el oxígeno que está unido al carbono 1 y al azufre. Tenemos 3 oxígenos unidos al azufre y tenemos un sodio con enlace iónico entre azufre y sodio. Empezamos a hacer las pruebas y lo que vimos es que para formar una micela se tardaba alrededor de 100 nanosegundos para formarlo. O sea, 100 nanosegundos me refiero al tiempo que teníamos que correr la simulación. Eso traducido en tiempo de nuestra vida actual, con la capacidad de cómputo que tenemos, se traduce en que podemos formar una micela en alrededor de un mes y medio, más o menos. Entonces eso pues nos complicaba bastante continuar, ¿no? A pesar de que utilizábamos bastantes procesadores para hacer la simulación. Entonces lo que se hizo fue, primero pues hay que buscar la manera de reducir el tiempo para formar la micela, y se modificaron levemente los potenciales de interacción que había, sobre todo en la última parte de la molécula del dodecil sulfato de sodio. Entonces este carbono 12 se hizo más repulsiva a la interacción con estos átomos, y este carbono 11 también se modificó un poco la interacción. Y bueno, esto lo que nos dimos cuenta es que la formación micelar se lograba en menos de un nanosegundo. ¿Sí? Se fijan, aquí lo que les estoy mostrando es el tiempo de simulación en nanosegundos y el número de agregación. El número de agregación pues nos dice cuántas moléculas o cuántos agregados se están formando mediante un análisis de clústeres. Cuántos agregados se están formando a partir de las moléculas que tenemos. Al inicio nosotros pusimos 32 moléculas de surfactante, y conforme va pasando el tiempo esto se va agregando. Entonces al tiempo, por ejemplo, al punto 2, pues ya teníamos casi 5 agregados. El objetivo era formar una sola micela, o sea, un solo agregado, y esto se logró aquí, ¿verdad? Alrededor de 1 nanosegundo. Entonces, esto a lo que nos llevó fue a proponer una mejora, por llamarlo de alguna manera, en el potencial de interacción, los potenciales que se utilizan para simular el dodecil sulfato de sodio y lograr una formación micelar mucho más rápido que lo que normalmente se empleaba, ¿no? Entonces esto pues fue publicado creo que en el 2019, y pues ya está, nos hicieron algunas pruebas para validar que esos pequeños cambios no generaran un cambio en el sistema, ¿verdad? Para decir, bueno, tú estás cambiando aquí el potencial, pero por ejemplo aquí estás cambiando todas las ecuaciones y parámetros que no se movieron mucho, por cierto, pero pues ya no estaría simulando el SDS, sino que estaría simulando ya quién sabe qué cosa. Entonces se hicieron algunas pruebas para validar que sí se seguían cumpliendo las propiedades del SDS. ¿Okay? Incluso se hicieron algunas comparaciones. ¿Cuál era el objetivo de este estudio a nivel atomístico? Pues era lograr tener una micela en una caja de simulación rectangular
y someterla a pulsos eléctricos de diferentes maneras, ¿no? Entonces lo que se hizo fue tener una micela, encapsular una molécula orgánica en esta micela. Todo lo que se ve aquí como rojo, como azul, son moléculas de agua. Entonces lo que se generó fue, la idea era, tenemos la micela, se somete a pulsos eléctricos y vemos cómo es el mecanismo de liberación de esas moléculas o de esas moléculas orgánicas que están dentro de la micela. ¿Para qué? Para extenderlo de alguna manera a un sistema de liberación, por ejemplo, de extracción asistida, ¿no? De extracción asistida de aceites, por ejemplo, en algunos sistemas que utilizan hojas, los muelen y quieren extraer el aceite esencial, pues la idea era tratar de entender esta parte, ¿no? Este trabajo todavía está inconcluso, lo de los pulsos eléctricos, está pendiente por publicar, pero ahí ya casi lo tenemos listo, ¿no? Otro de los sistemas son los polímeros asociativos. Los polímeros asociativos es algo similar a los surfactantes, pero en lugar de tener las cabezas hidrófobas, en este caso, bueno, hidrófilas que eran los surfactantes, en este caso los extremos son hidrófobos, es decir, que no tienen afinidad al solvente. Y toda la cadena intermedia, pues son secciones hidrofílicas o hidrófilas. Son copolímeros asociativos, se llama, y lo que sucede aquí, pues, es lo que se ve aquí en la figura, ¿no? Tenemos el polvo, que es el polímero, se agrega en este caso, agua con color, y empieza a incrementarse la viscosidad, inclusive a llegar a la gelificación, y eso es lo que ocurre. Entonces, este tipo de sistemas juegan un papel muy importante en el comportamiento reológico, ¿no? Para hacer modificadores reológicos en sistemas, por ejemplo, de pinturas o sistemas de extracción del petróleo. Hay muchas aplicaciones de estos copolímeros, pero a nivel molecular, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso es lo que nuestro interés, ¿verdad? Que es lo que está originando ese incremento en la viscosidad. Entonces pudimos ver que ya estaba reportado que existen copolímeros en los cuales tenemos cadenas que están aisladas, o estas mismas cadenas se pueden juntar porque son afines, ¿sí? Se pueden juntar y tenemos ahí pétalos o loops más bien aislados. Se pueden formar flores micelares, o bien se pueden formar puentes entre cadenas, y estos que son los microdominios. Y esos microdominios, al estar enlazados con estos puentes, generan pues una viscosidad mucho más alta, ¿no? Esa era la hipótesis. Entonces, lo que hicimos en estos sistemas, primero fue pues poner la caja de simulación, acomodar las cadenas que queremos simular. En este caso, esta fue la etapa de inicialización, y aquí se agregó una etapa de relajación para que no estuvieran tan juntas las cadenas aquí. Entonces, esto lo que generó fue una relajación, ¿no? Como se ve aquí en la animación. Se empiezan a relajar los sistemas, se empieza a distribuir por toda la caja de simulación, y posteriormente, bueno, lo que teníamos aquí es, este es el resultado de la simulación de la curva de flujo. ¿Qué es lo que sucedió? Que para estos polímeros, que se llaman polímeros telequélicos porque tienen sus sitios hidrófobos en los extremos, tenemos una región newtoniana y empieza a incrementarse la viscosidad. Entonces, esta jorobita pues es lo interesante de estos polímeros telequélicos, ¿no? Que se empieza a incrementar la viscosidad, en este caso ocasionada por el flujo, pero también se puede incrementar la viscosidad cambiando propiedades físico-químicas. La idea pues de esto fue tratar de modificar también la posición de los sitios hidrófobos, en lugar de que estén en los extremos, irlos variando para ver qué es lo que sucedía con esa curva de flujo, ¿no? Y lo que se obtuvo fue precisamente esto que vemos aquí. Tenemos por ejemplo, el B36, que son los sitios donde los sitios están en los extremos, son los polímeros telequélicos. Vemos que la curva es esta que aparece aquí. Vemos cómo se ve la jorobita, y esa jorobita se va desplazando conforme los sitios hidrófobos se van moviendo a través de la cadena, ¿no? Entonces, esta conformación que tenemos aquí, pues se puede modificar, ¿no?
en lugar de tener cadenas lineales, se pueden poner cadenas ramificadas y o también se pueden poner cadenas con muchas ramificaciones hiperramificadas, o se pueden poner dendrímeros, o se pueden poner muchas estructuras de estas para verificar cómo es ese comportamiento en las curvas de flujo y ver cuál es el que convendría más para ciertas aplicaciones, ¿no? Lo que sucedió en equilibrio, en dinámica en equilibrio, para la explicación de esa curva de flujo, es que tenemos, cuando no se somete a flujo todavía, se forman estos microdominios. Si ustedes pueden ver aquí, hay agregados, ¿no?, de las partículas rojas, que serían los sitios hidrófobos. Entonces empiezan a formar esos agregados, y esto, si lo vemos con menos moléculas, vemos cómo existen aquí algunos pétalos aislados, y ese sería, digamos, la imitación del movimiento de este tipo de cadenas, ¿no? Otra vez, esta simulación es de grano grueso, no tenemos simulación atomística todavía, que es algo que estamos intentando realizar en este periodo, ¿no? Cuando nosotros sometemos este sistema a dinámica fuera del equilibrio, así es como se ve, cómo se deforma la caja de simulación y cómo estos microdominios empiezan a romperse y se empiezan a alinear las cadenas. Si ustedes lo pueden ver aquí, las cadenas se empiezan a alinear en dirección del flujo. Y entonces esta explicación, o bueno, esta sería la visualización de cómo se verían las simulaciones a este nivel atomístico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿O qué más podemos calcular? Podemos calcular algunos factores de asociación, ¿verdad? La F son los factores de asociación entre cadenas, y la K, pues, es una medida de la anisotropía que tenemos. Entonces, aquí nosotros tenemos la curva de flujo, que es la viscosidad, la línea roja. La línea azul, vemos cómo se empieza a reducir F, y aquí es donde se empiezan a formar microdominios. ¿Por qué? Porque las interacciones entre las cadenas empiezan a cambiar, empiezan a reducirse, y aquí lo que nos dice, como lo podemos interpretar, es que ocurren la formación, la interacción entre un microdominio y otro, y eso es lo que origina el aumento en la viscosidad, ¿sí? Y posteriormente, pues esos microdominios se rompen y aquí ya se empiezan a romper los microdominios y se reduce la viscosidad, ¿no? Hablando un poquito de los materiales compuestos que hemos analizado, aquí les presento un caso en el cual tenemos una cadena conformada por quitosan, es quitosan, conformada por unidades de glucosamina y N-acetilglucosamina. Dependiendo del número de unidades que tengamos de N-glucosamina y N-acetilglucosamina, pues va a ser el grado de desacetilación que nosotros tenemos, ¿no? Un quitosan o quitina, ¿verdad? Cuando hablamos de quitina, cuando son puras unidades de N-acetilglucosamina, es decir, el grupo acetilo que aparece aquí. Si nosotros este grupo acetilo lo cambiamos por un hidrógeno, se convierte en esta unidad que tenemos acá, que es la N-glucosamina. Si toda la cadena está conformada por N-glucosamina, pues hablamos de un quitosan. Si toda la cadena está conformada por N-acetilglucosamina, hablamos de quitina. Si empezamos a desacetilar, pues estamos hablando de un quitosan con cierto grado de desacetilación. Entonces, los sistemas que nosotros empezamos a analizar fue, pues, variando, ¿no?, esas unidades de N-acetilglucosamina y glucosamina, o sea, el quitosan en diferentes grados de desacetilación. Y lo que queríamos ver es cómo era esa interacción con nanotubos de carbono. Primero se vio la interacción con nanotubos de carbono prístinos, que serían nanotubos de carbono puros, sin ninguna dopaje ni ningún anclamiento de grupos funcionales. Después se les empezó a anclar aquí grupos carboxílicos alrededor del nanotubo para ver cómo era la interacción, si se mejoraba, y posteriormente se le ancló grupos amino. Entonces la idea era ver cómo era esa interacción. El objetivo, pues, es incrementar las propiedades mecánicas del quitosan mezclándolo con nanotubos de carbono. Pero para mezclarlo con nanotubos de carbono, pues necesitaríamos ver si con un nanotubo de carbono prístino era suficiente o tendríamos que anclarle algún grupo funcional extra, ¿no? Y lo que empezamos a hacer fueron simulaciones en equilibrio, donde se calculaba, en este caso, la energía de interacción.
La energía de interacción es algo similar a la interpretación es similar a la energía de Gibbs, donde el valor más pequeño es la mejor interacción que se tiene. En este caso sería esta la mejor interacción, ¿no? Y eso ocurre con el nanotubo de carbono que tiene grupos amino anclados, con el quitosan con 50% de grados de desacetilación. Esa fue la mejor interacción o el valor más bajo de energía que obtuvimos. Y la segunda mejor interacción fue con nanotubos de carbono que tienen anclados grupos carboxílico y también con un grado de desacetilación del 50%. Y bueno, esos fueron los hallazgos importantes. ¿Cómo se ven esos hallazgos? En la simulación, por ejemplo, cuando hablamos de grupos carboxílicos, tenemos estos dos sistemas. El de mejor interacción era el de 50% grado de desacetilación. ¿Cómo se ve un sistema que no tiene buena interacción? Que es el 85%, más o menos será ¿no? O sea, la interacción pues no es tan buena. ¿Cómo se ve un sistema que no interactúa muy bien con nanotubos de carbono? Pues vemos cómo la cadena de quitosan se empieza a mover, interacciona con él mismo, ¿sí? Y después como que empieza a posicionarse en la superficie del nanotubo. ¿Qué pasa cuando tenemos buena interacción? Pues aquí la cadena de quitosan se empieza a anclar. Vean cómo es el anclaje, ¿sí? Entonces ya se ve un anclaje mejor con respecto al 85%, ¿sí? Por eso esta es nuestra segunda mejor interacción que hay. ¿Qué pasa con la cadena de quitosan y los grupos amino? Para una interacción que no es buena, vemos cómo primero interacciona otra vez la misma cadena de quitosan y se postra sobre el nanotubo de carbono. Pero la mejor interacción fue para esto, ¿verdad? Entonces vemos cómo es la interacción y lo envuelve prácticamente pues todo el nanotubo de carbono y esta sería la mejor interacción. Estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos con simulación. Y esta parte de resultados, pues lo estuvimos complementando, explicando qué es lo que sucedía en esa interacción. Entonces se contabilizaron el número de puentes de hidrógeno que había entre los nitrógenos y los hidrógenos del quitosan que estaba interactuando, y pues sí era congruente, ¿no? O sea, hay un incremento en el número de puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene anclada la molécula de quitosan al nanotubo de carbono funcionalizado. Entonces esto pues nos da para calcular pues muchas otras de las propiedades, ¿no? Este trabajo posteriormente se hizo una colaboración experimental donde se midieron de manera experimental módulos de Young para los mismos sistemas, ¿verdad? Bueno, en este caso no se puede controlar con tal exactitud el grado de desacetilación, pero más o menos al 54% de grado de desacetilación, y con nanotubos de carbono anclándole grupos carboxilo, vemos cómo tenemos una segunda mejor interacción, ¿verdad? Una muy buena interacción. Y ese mismo grado de desacetilación, pero ahora con grupos, interactuando con grupos amino, vemos cómo está la mejor interacción. O sea, esto se comprobó de manera experimental y fue congruente. Entonces, pues aquí la ventaja de tener la parte de simulación es que nos da una idea de por dónde irnos en la parte experimental, ¿no? Vemos cómo sí se logró incrementar pues las propiedades mecánicas, a diferencia, en este caso, del nanotubo de carbono puro, ¿no? Tenemos un módulo de Young más bajo. Y bueno, finalmente los sistemas que analizamos, bueno, que yo les traigo aquí para presentar, porque hemos analizado más sistemas, son los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son líquidos que presentan volatilidades muy bajas. Las presiones de vapor son nulas, prácticamente su volatilidad es nula. Están formados por un catión y un anión. Es una sal líquida, ¿no? Un líquido iónico. Entonces la interacción que ocurre entre ellos pues es muy interesante. Hay interacciones coulomбicas bastante interesantes, y dependiendo pues del sistema con el cual se ponga a interaccionar, pues va a ser cómo va a ser el comportamiento de los líquidos iónicos. Si se fijan ahora, el potencial de interacción pues está considerando enlaces, está considerando ángulos, está considerando ángulos diedros, está considerando interacciones de no enlace, está considerando interacciones coulomбicas, y esto pues vuelve más complejo la simulación, o sea, más tardada la simulación.
¿Qué fue lo que nosotros encontramos aquí? Calculamos la función de distribución radial, tomando como referencia los centros de masa, es decir, cómo era el arreglo o el acomodo entre centros de masa y centros de masa, y esto se ve reflejado en una propiedad que es la función de distribución radial. Esta función de distribución radial de alguna manera nos sirve para saber qué tanto orden o desorden o acomodo hay dentro del sistema, ¿verdad? Aunque es un líquido, pues de alguna manera uno pensaría que los líquidos pues están en desorden, pero hay un orden temporal que existe en esta parte, ¿no? Entonces aquí vemos cómo un ion está rodeado de sus contraiones, que fue una de las cosas interesantes que empezamos a analizar. Y luego en esta misma función de distribución radial, pero específicamente para ciertos pares de átomos, lo que se determinaron fueron distancias para calcular puentes de hidrógeno, ¿no? Y asociarlos al comportamiento, otra vez comportamiento reológico de estos líquidos iónicos. Entonces vemos cómo a tasas de corte bajas, donde tenemos la viscosidad mayor, el número de puentes de hidrógeno, por ejemplo, aquí es el mayor, ¿no? Entre el hidrógeno T, el HT, que serían estos, y el oxígeno que estaría interactuando con la parte del anión. Y ese número de puentes de hidrógeno va disminuyendo y la viscosidad pues también va disminuyendo conforme se aumenta la tasa de corte. Entonces aquí se pudo dar una explicación del comportamiento, de este comportamiento de la curva de flujo de los líquidos iónicos conforme a diferentes tasas de corte y cómo va cambiando la viscosidad, ¿no? Entonces lo pudimos explicar a través del número de puentes de hidrógeno. Y posteriormente lo que se hace es, bueno, las interacciones coulomбicas y las interacciones por puentes de hidrógeno, especialmente las de puente de hidrógeno que estamos calculando aquí, son cálculos geométricos, es decir, pues nada más con estas distancias, si se acerca un oxígeno a cierta distancia y tiene una geometría determinada, es decir, aquí un ángulo determinado entre el carbono, HR y oxígeno, entonces ya lo puedes considerar como puente de hidrógeno fuerte o débil. Eso pues ya está reportado, ¿no? Esa caracterización. Pero pues no basta con una interacción meramente geométrica, sino lo que se hizo posteriormente fue una interacción más, pues con un poquito de, utilizando otras técnicas de simulación, que es en este caso interacciones no covalentes. En este sistema de interacciones no covalentes para los mismos sistemas de líquidos iónicos, nosotros podemos ver que, bueno, si lo vemos en este lado, las manchitas azules que se ven aquí son interacciones por puentes de hidrógeno fuertes y las verdes son interacciones por puentes de hidrógeno débiles, ¿no? Estos cálculos de interacciones no covalentes pues son cálculos ya de semicuánticos, por llamarlos de alguna manera. Entonces aquí ya se involucran los electrones que están en cada uno de los átomos y cómo es esa interacción ya a nivel electrónica, ¿no? Ya no es simplemente la geometría del sistema. Entonces podemos pues observar que ya con un estudio de esta naturaleza ya no quedaría simplemente en interacciones, aquí se ve más claro, ya no quedaría solamente en interacciones geométricas, sino ya se puede ver un poco mejor esos puentes de hidrógeno. Finalmente, pues algunos comentarios. Lo que hemos hecho en el grupo pues, es utilizar dinámica clásica para estudiar los sistemas en flujo, sus interacciones intermoleculares. Actualmente estamos trabajando con solventes eutéricos profundos. Estamos trabajando también con algo de proteínas, que está trabajando Andrea, algo de proteínas. Hemos tenido algunas colaboraciones también con otros grupos de investigación. Y pues ha servido bastante, ha sido muy útil la herramienta de dinámica molecular para complementar resultados experimentales. Obviamente, conforme vaya avanzando, pues estas capacidades de cómputo, que ahora ya lo nuevo son los GPUs, que ya han tenido un poquito más de aplicaciones en estos sistemas, pues eso nos va dando una mayor potencia de cómputo, ¿no? Y bueno, agradecimientos pues al CONACYT, que es el que nos financia luego nuestra vida de investigación, al Tecnológico Nacional de México, que también pues hemos tenido algunos proyectos financiados,
y a la Universidad del Norte de Texas, con quien hemos tenido colaboración con el doctor Andrés Cisneros para hacer estos cálculos también de interacciones no covalentes. Los estudiantes que han estado involucrados en este tipo, pues, lo que vimos aquí en esta presentación es Isidro Montes, Ricardo Macías, Alejandro Coronado, Dalinda, Balaur y Edgar Blanco. Actualmente pues hay 3 estudiantes de doctorado trabajando y si alguien está interesado, pues aprovecho el comercial, ¿no? Para si a alguien le interesa trabajar en algo de dinámica molecular, pues me daría mucho gusto platicar más sobre esto. Pues muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o qué es lo que sigue. Pues muchas gracias por tu presentación, Edgar, y pues sí, adelante, los que tengan preguntas pueden hacerlas a través del chat o levantar su mano. Sí, adelante, Sebastián. Sebastián, levantó la mano. Sebastián. Creo que tiene cerrado su micrófono. Sí. Sí, Sebastián, no tenemos tu audio. Ya se arrepintió. Federico primero y luego vemos la pregunta de Isidro. Bueno, Federico, adelante. buenas tardes. Gracias, doctor, por su presentación. Bueno, yo tenía una duda en cuanto a la tasa de corte. Por ejemplo, para líquidos poliméricos, ¿cómo se podría identificar el componente? Si es un tensor, ¿cómo se podría identificar el valor de un componente del tensor? Hablando desde el punto de vista de simulación, nosotros ya tenemos o sea, nos da como resultado los 9, bueno, en realidad son 6 valores del tensor porque es una matriz simétrica y esos valores ya los tenemos identificados, o sea, ya es una salida que nos da el programa de cada uno de los componentes del tensor de esfuerzos. Entonces no hay ningún problema así como para identificarlos, no, lo podemos ver directamente el tensor. Y normalmente pues el flujo es en dirección X y lo que queremos ver, la dirección del gradiente es la dirección Y, por eso es que ese es el componente que nos interesa. Okay, sí, muchas gracias. Es que, bueno, me salió la duda porque, por ejemplo, ya después para utilizarlo en así los valores de cada tensor, Sí. de cada tasa de corte, de los componentes, por ejemplo, para usarla ya, por ejemplo, en otras simulaciones. Sí, gracias. Ajá, sí. Sí, ya el programa ya directamente nos ordena los valores así tal cual, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema por eso, siempre y cuando respetemos pues esa parte de la dirección del flujo en dirección X y el gradiente en dirección Y. Bueno, Isidro pregunta que qué tipo de software utilizas para las simulaciones moleculares. Sí, hay varios softwares. Nosotros utilizamos LAMMPS, así se llama el LAMMPS. Este software está codificado en C++, ya está bastante robusto, está paralelizado, ya tiene algunas interacciones con Python, o sea, está bastante bueno. Obviamente, pues todo esto lo corremos en Linux, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es preparar nuestros sistemas. Hay otros programas que utilizamos para preparar las simulaciones y generar los campos de fuerza, que es MEDA. Es un software comercial, ese sí tuvimos que comprar la licencia, pero ya han salido varios programas libres. LAMMPS es libre, entonces nosotros preparamos las simulaciones, estructuras, campos de fuerza, todo el archivo de entrada, lo mandamos al clúster que tiene Linux y ahí tenemos instalado LAMMPS, que es donde corremos la simulación. Sebastián, adelante. Sí, buenas tardes. Una disculpa que no podía prender mi micrófono. Bueno, la pregunta más que nada es, no sé si llegaron al punto en el que llegaron a cuantificar, qué tantos grupos amino tenían en sus
en sus nanocompuestos, en sus materiales compuestos, ¿no? Porque luego eso que era para mejorar algunas propiedades mecánicas. Entonces no sé si incluyó en alguna técnica o simplemente las unieron en la superficie y listo. Desde el punto de vista de simulación, sí se trató de representar lo que sucede experimentalmente. Hay un porcentaje de anclaje que fue el que se midió. Se hicieron análisis de IRCM, CMDX, también se hicieron experimentalmente. Esos yo no los hice, los hizo un colega. Entonces, sí se trató de reproducir lo mismo que teníamos experimentalmente para que encajaran y que pudieran acoplarse las dos partes, ¿no? Sí, se cuidó esa parte. Ajá. Sale, gracias. Gracias. Cecilia Flores, adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Muchas felicidades por su presentación. Bueno, yo también tenía la duda del programa que utilizaba, y también cuánto tiempo tardaba aproximadamente en darle la solución del modelo. Uh-huh. Pues, ¿de qué sistema? Bueno, por ejemplo, de los sistemas más sencillos que fueron los primeros que presenté, esos tardaban una semana cada punto, más o menos, a lo mucho, ¿no? Lo que sí hicimos para los nanotubos de carbono, esos sí estuvieron un poquito más tardados. Esos tardaban alrededor de 3 meses, ¿no? Las simulaciones. O sea, cada punto de energía tardaba alrededor de 3 meses. Obviamente poníamos varias simulaciones a la vez para poder tratar de optimizar los tiempos. Las corridas las hacíamos en 16 procesadores, o sea, tampoco era así como que aumenta el número de procesadores. Más allá de 16 procesadores ya no se optimiza el tiempo de simulación, ¿no? O sea, ya prácticamente la mejora es mínima. Entonces sí necesitamos también buscar un óptimo para ver cuántos procesadores utilizar en la simulación. Pero sí, esos fueron los tiempos más o menos. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Raúl. Hola, Omar, gracias por la presentación, bastante interesante. Yo te quería preguntar sobre los efectos o sobre las propiedades de la solución, por ejemplo, el pH, ¿verdad? Ya ves que ahí en unos nanotubos le pusiste grupos carboxílicos, pero yo no sé si estos grupos carboxílicos estaban desprotonados parcialmente o todos estaban protonados. No alcancé a ver bien para saber si estaba simulando una solución como a pH 3 o una solución a pH 5 o una solución a pH 7, ¿no? Ya ves que la superficie de los materiales se va cargando, ¿no? A medida del pH. Entonces quería ver si este tipo de efectos también se pueden simular. Sí se pueden simular, pero no lo hemos hecho. Tengo entendido que se pueden agregar iones para poder controlar precisamente esto del pH. Y sí es algo bien interesante, sobre todo los materiales biológicos para modificar estructuras en proteínas y ver, por ejemplo, puntos isoeléctricos, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante. Y la verdad es que yo no me he metido a modificar el pH, pero sí sería algo muy, muy interesante ver cómo hacerlo, ¿no? Ok, pero lo que voy es de que tú en la simulación sí puedes establecer que el grupo carboxílico no tiene el protón, es decir, que está cargado negativamente. Todas las simulaciones de mecánica clásica son neutros, o sea, tienes que poner la carga neutra. Sí, no, ajá. Okay. Pero ya poniéndolos en solución, estos no están en solución, están en vacío, pues, ¿no? Sí. Interacciones en vacío, pero sí se podría hacer. Nosotros lo hicimos sin cargas, o sea, okay. Más bien no sin cargas, sino la carga total es cero, pues. Ajá. Perfecto, ya te entendí. Sí. Y en este caso la solución se agrega un medio, es decir, tú le agregas adicionalmente moléculas de agua sí, al sistema. Podría ser medio acuoso, que también eso fue lo que estuvimos haciendo con mi estudiante Isidro. Se agregaron nanotubos de carbono en medio acuoso para ver cómo era la aglomeración, ¿no? Del nanotubos, las velocidades de sedimentación. Eso lo hemos hecho, pero sí sería muy bueno extenderlo hacia esa parte de controlar los pHs.
que no lo hemos, digo, no nos hemos metido, pero sí es algo relevante pues de hacer. Sí, fíjate, porque yo pensando en lo que hacemos aquí en San Luis, ¿no? Que muchas de las veces varios grupos trabajamos con lo que son el proceso de absorción y pues ese proceso es altamente dependiente, ¿no? Del pH, ¿no? Veo que ya tienes tú una superficie sólida, por ejemplo, ¿no? Una capa grafénica, y pues ya tú le puedes ir agregando, modificando algún adsorbato. Pero ya dependiendo del pH, pues que te vaya indicando o que te vaya simulando cuál sería el resultado, ¿no? De la prueba, ¿no? Sí. Creo que esa parte, la verdad, nosotros como grupo nos interesaría bastante. Ah, pues muy bien. Sí, pues si quieres platicamos y vemos la estrategia, ¿no? A usar. Y sí sería muy interesante meterse en esa parte de modificar pHs. Ok, gracias, Omar. No, pues gracias. Gracias. Aram López pregunta que si han comparado los resultados de la simulación con los experimentales y, de ser así, ¿qué tan eficaz son los modelos que has utilizado? Sí, algunas de los, por ejemplo, lo que mostrábamos de los nanotubos, pues se compararon con experimentación. Normalmente lo que nosotros vemos es más el comportamiento cualitativo. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, un cálculo de densidad, ese sí es fácil de determinar y sí se aproximan a los valores pues, reales o experimentales, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cálculos de viscosidad, todavía para sistemas sencillos, agua, sí alcanzamos a obtener los valores de agua, ¿no? Pero ya, por ejemplo, valores de viscosidad en sistemas más complejos, no nos acercamos tanto, pero lo que nosotros vemos es la tendencia cualitativa. Eso es lo que nos interesa muchas de las veces, cómo es el comportamiento cualitativo para ver las mejores condiciones y eso ya se valida de forma experimental. Entonces sí es muy importante apoyarnos con la parte experimental porque pues, es de la única manera en que podemos validar nuestros resultados, ¿no? Sí, sí es muy importante esa pregunta que hacen. ¿Alguna otra pregunta, duda, participación? Sí, hola Omar. Sí, Aquí sí, Eric. sí, Eric. Oye, vi que, bueno, yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la escala de tiempo. Hablabas ahí del orden de nanosegundos, ¿no? Para tus simulaciones. Uh-huh. ¿Cómo se extrapola, digamos, esos resultados que tú simulas en esa escala a la parte macroscópica? Pues no se extrapola, o sea, sí esa sería la trayectoria que estaríamos generando en el sistema, o sea, sería el movimiento que estamos generando, que estamos reproduciendo en el sistema, ¿no? Entonces, con una pequeña trayectoria ya en producción, ya a través de los principios de mecánica estadística ya podría ser suficiente para calcular propiedades macro. En eso se basa todo, pues, en los principios de la mecánica estadística. Entonces, logrando ya una pequeña trayectoria, sin embargo, aquí hay muchos grados de libertad involucrados, que es otro tema, donde los movimientos de las moléculas, entre más complejas sean, necesitas un sistema más grande y más tiempo de simulación para lograr precisamente que sean válidas las propiedades que nosotros estamos calculando, ¿no? Okay. Pero esa es la comparación o el cálculo, cómo lo llevamos a cabo. Sí, y en la parte de, por ejemplo, las componentes del tensor viscoso no han explorado, digamos, incluirle como efectos de relajación que incluyan la memoria del movimiento de las partículas, de las trayectorias, en el tensor viscoso justamente, ¿no? Como, sí, clásicamente lo escriben como el que te da la ecuación de Newton, de Newton de la viscosidad, ¿no? Bueno, si es no newtoniano lo ponen lineal, si es diferente, si es newtoniano lo ponen lineal, si es diferente le ponen como una expresión distinta, pero propiamente el efecto de memoria, ¿lo han explorado ustedes ahí? ¿Te refieres al efecto de memoria de los materiales? O sea, ya en Sí, general. o sea, tú lo que rastreas son el movimiento de las partículas, ¿no? O sea, tú calculas la trayectoria, la posición con las ecuaciones de Newton de movimiento. Pero
la trayectoria efectiva, digamos, de las partículas, de colisiones y retrasos en el movimiento debido a la interacción con otras partículas en su colectivo, si lo incluyen como en algún término del tensor viscoso. Pues no, más bien que se tiene toda la memoria de la trayectoria, todas las posiciones y velocidades, esas nosotros tenemos acceso a ellas. Y si quisiéramos continuar la simulación, la podemos continuar a partir de donde se quedó la estructura final. Eso sí lo tenemos, pero el tensor de presión se va calculando cada determinado tiempo y eso no, o sea, también tenemos el récord, pues la memoria, pero no así como tener, no sé si estoy entendiendo mal, pero a lo mejor como algo de que pudiera ser un entrenamiento o algo así para que se pueda ir ajustando ese tensor de presión. Pues hay una expresión que le llaman como la ecuación del modelo de Maxwell, ¿sí? Que tú puedes escribir el tensor viscoso como el tensor viscoso ordinario más una componente que incluye una derivada temporal del tensor viscoso. No, es que aquí son cálculos puntuales, o sea, son cálculos o por medios. Digamos, nosotros hacemos después de, no sé, 100 pasos, se hace un análisis estadístico y se almacenan las componentes del tensor de presión que se calcularon durante ese periodo. Luego otros 100 y se calcula. Entonces tenemos nada más ese historial, pero no la memoria como comentas. Sí. Igual sería, hay un tema que yo no me he metido, pero pues parece ser prometedor. A lo mejor tú sí ya lo conoces, ¿no? Por el área en la que te desarrollaste, que es el Machine Learning, pero ya enfocado a esta parte de simulación molecular, donde pues se hace alguna especie de entrenamiento también para los sistemas y se van pues ajustando las condiciones, ¿no? Ese es un tema que yo pues no me atrevería pues a hablar de él ahorita porque no conozco, pero veo que es prometedor y que podría ser interesante analizarlo, ¿no? Explorarlo. Porque sí, porque tienes todas las trayectorias, ¿no? Entonces puedes darle a una red neuronal las trayectorias y todo y que te haga predicciones sobre ese ensamble de datos que tienes ahí. Exactamente, esa es la idea. Pero bueno, te digo, no me he metido y suena prometedor eso. Igual podríamos platicar después. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias. Muy interesante tu plática. Gracias. Pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Si alguien más tiene preguntas o quiere hacer algún comentario, pues adelante. Bueno, pues creo que ya se agotaron las preguntas, entonces, pues de mi parte, Edgar, una vez más agradecerte tu conferencia tan interesante. Bueno, ya hemos platicado nosotros también de algunas cosas de colaboración, y pues sobre todo agradecerte tu disponibilidad de compartir con nosotros tu trabajo, y bueno, pues también agradecerle al auditorio. No sé, Raúl, si quieras agregar algo más. No, es todo, Fabián. Me uno al agradecimiento, Edgar, y pues bueno, pues ya hemos encontrado, ¿no?, un punto de colaboración, que eso es lo importante, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Pues ya para compartir, para terminar, pues te muestro el reconocimiento que te vamos a estar haciendo llegar por correo, que es bueno, el reconocimiento se hace a nombre de los 2 programas de posgrado, tanto el de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis como el Departamento de Ingeniería Química. Y bueno, es un reconocimiento por la conferencia que nos acabas de impartir. Y bueno, pues muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo fin de mes con una vez más con el seminario colaborativo. Y pues vamos a seguir trabajando en este esfuerzo para ver qué más podemos ir avanzando ambos posgrados en esta cuestión de colaboración. Creo que en los próximos semestres, en los próximos meses vamos a estar anunciando algunas actividades que tendremos ya más terminadas y que en adición al seminario pues nos van a servir. No sé, Edgar, si quieres concluir con algo más. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar atentos a la plática, y cualquier inquietud pues me pueden escribir
a mi correo. Por ahí, no sé, creo que lo tiene pues el doctor Fabián y el doctor Raúl. Cualquier inquietud pues me pueden escribir, y pues una invitación también. Cada año se hace un taller que se llama Taller de Dinámica Molecular, donde se enseña a utilizar este tipo de software, ¿no?, de paquetería. Igual podría ser interesante para algunos de ustedes. Ya también cualquier información que requieran pues me pueden escribir. Pues muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta Buenas luego. tardes y buen fin de semana a todos. Descansen. Gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.